Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Andy Colón de Conociendo tu Fe. Es un placer estar con ustedes nuevamente después de algún tiempo. Llevo ya algún tiempo que no he grabado estos videos porque honestamente el tiempo no me daba. Y por eso, pues, por falta de tiempo he dejado de grabar estos videos, pero en estos últimos días, en estas últimas semanas, he sentido la necesidad de volver a tomar esta responsabilidad de hacer estos videos. Yo no hago estos videos para monetizar. Entiendo que muchas personas que están en YouTube lo hacen con esa intención. Precisamente para algunas personas es la fuente principal o una de las fuentes principales de ingresos en su hogar. En mi caso, gracias a Dios, pues no he tenido que depender de este medio para monetizar. Simplemente lo hago para proveer una opinión más, para compartir lo poco que sé, lo poco que entiendo con las personas que están interesadas en escuchar una opinión quizás diferente a las opiniones que se escuchan por ahí, por otras redes sociales, en otros canales de YouTube, en Instagram. Así que en este canal estamos tratando de tener un compromiso con la verdad, un compromiso con la objetividad y un compromiso sobre todo con nuestra fe católica. Y por eso es que he querido reconectarme nuevamente después de algún tiempo para proveer pues opiniones en varios temas. Y el tema que quiero cubrir en el día de hoy es precisamente el tema del obispo de Texas, eh, que ha sido removido por el Papa Francisco, el obispo Strickland, que ha causado mucha conmoción, no tan solo en la comunidad anglosajona, sino también, como he visto en las redes sociales, en la comunidad latina. Se traducen muchos de estos temas del inglés al español y hay personas que son muy populares en las redes sociales que tienen una gran cantidad de seguidores latinos, algunos de ellos supuestos apologistas católicos, que han tomado esta noticia para una vez más exponer una perspectiva de la Iglesia y una perspectiva del Papa Francisco que es simplemente denigrante. Es lamentable ver cómo en el año 2023 estamos en una situación donde la crítica mayor que la Iglesia recibe, yo no creo que es de los protestantes, yo creo que es de los mismos católicos, un sector minoritario, pero un sector con una voz bastante potente que está en contra del papado del Papa Francisco y que se han dado la tarea de denigrar y difamar y criticar de manera, no tengo otra manera de describirlo, simplemente llamarla una manera diabólica en contra del Papa Francisco. No importa lo que él haga, no importa lo que él diga, está mal, está en contra de la Iglesia y peor aún lo que estamos escuchando son opiniones de personas que inclusive tienen la audacia de llamarse católicos, apostólicos y romanos, pero aún así de eh, llamar al Papa Francisco un hereje o decir abiertamente en las redes sociales que el Papa Francisco está promoviendo herejías. Y lo dicen con una confianza y con una altanería y con una determinación que honestamente da miedo. Da absolutamente miedo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas realmente, si son honestos, no se han tomado el tiempo para leer los escritos del Papa Francisco. Ustedes le mencionan a Amoris Laetitia, ustedes le mencionan Desiderio Desideravi y no tienen ni papa idea de lo que usted está hablando. ¿Por qué? Porque no saben que esos son precisamente los documentos, las cartas apostólicas del Papa Francisco que están siendo condenadas por este grupo minoritario, este grupo ultraconservador que está en la iglesia en estos momentos, que han leído estos escritos del Papa, trastornan el mensaje que él trata de enviar y es lo que publican en sus redes. Y estas personas, estos católicos ignorantes que no han tomado el tiempo para leer estos documentos, que no tienen ni la más mínima idea del mensaje que el Papa está eh, tratando de comunicar, pues simplemente absorben como esponja estas opiniones falsas y denigrantes y defamantes en contra del Papa, y entonces ellos mismos comienzan a
promover ese tipo de idea anti-Papa Francisco. Y el problema aquí es que cuando la persona es ignorante y no está leyendo los documentos y está dependiendo de las opiniones de los demás, corre un riesgo muy grande de estar emitiendo falsedades, acusaciones falsas. Porque si esos famosos apologistas católicos o esos famosos doctores conversos a la iglesia que son sumamente críticos del Papa Francisco están en el error, por consecuencia, las personas que dependen de la opinión de las opiniones de esos individuos van también a estar en el error. Y cuando tengan que estar en la presencia de Dios, dando cuenta de esas difamaciones en contra del Papa, donde le están llamando a él hereje o un Papa que está promoviendo herejías, van a tener que explicar cómo ellos mismos llegaron a esas conclusiones. Y si esos individuos no han leído estos documentos y no se han dado por lo menos la tarea de entender lo que el Papa Francisco está tratando de hacer aquí, ¿saben qué? Van a tener que dar cuenta de esas acusaciones falsas y difamantes que ellos también se han dado la tarea de promover. Y esa es la problemática que tenemos hoy en la iglesia, hermano, así, tan clara y sencillamente. Ni más ni menos. Esto lo digo sin sugerir que el Papa Francisco es perfecto. Obviamente no lo es. Pero ninguno de los papas han sido perfectos. Todos son pecadores y eso los reconocemos. Y siempre pueden hacer más y siempre pueden hacer mejor. ¿Por qué? Porque como usted y como yo, en nuestra condición de pecadores, nosotros también podemos hacer más y podemos hacer mejor. Y estos líderes que Dios ha escogido para estar en estas posiciones importantes, estos vicarios de Cristo, que son representantes de Cristo en la tierra, pues no son mejores que usted y yo, son también pecadores y también pueden hacer más y mejor. Entonces, que ahora no se vayan a confundir con mi mensaje, porque yo tampoco estoy sugiriendo que el Papa Francisco es perfecto, porque no lo es. Obviamente tiene cosas que corregir, pero esto no es único del Papa Francisco, esto es también único de otros papas que han hecho lo mejor que han podido por llevar este pastoreo de la iglesia de la mejor manera en que pueden. ¿Y cuál es la mejor evidencia? Sin entrar en detalles, si usted se pone a pensar en los escándalos que han habido en la iglesia con una serie de obispos que fueron nombrados, digamos, 20, 30 años atrás, bueno, ¿bajo el papado de quién ocurrieron estos nombramientos? Si usted es honesto y objetivo, usted sabe que siempre han habido problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque el demonio está constantemente atacando a la iglesia para poder ganar la batalla en contra de la gracia de Dios. Bueno, pero hablemos de este obispo, ¿verdad? Porque, como dije anteriormente, estas preocupaciones que yo tengo se reflejan honestamente en esta situación con este obispo Strickland, porque lo que he estado viendo en las redes sociales es esta actitud por parte de estos ultraconservadores, radicales y antipapistas que están presentando esta situación primero y ante nada sin ningún tipo de conocimiento sobre lo que está ocurriendo. El Papa envió a unas personas eh, a conducir una investigación y basada en esa investigación que se hizo, el Papa tomó la determinación de remover a el obispo Strickland de su posición. ¿Ha visto a alguien el resultado escrito de esa investigación? No, hermanos. Nadie, absolutamente nadie, ha leído ese reporte. ¿Ha hablado alguien con el Papa o estos investigadores que envió el Papa para entender las razones por las cuales el obispo Strickland fue removido? Nadie, hermanos. Absolutamente nadie. El Vaticano no ha omitido ningún tipo de opinión oficial sobre la investigación, simplemente tomó la decisión de remover a este obispo. Entonces, eso significa que toda esta barbaridad de cosas y opiniones que estamos escuchando por parte de estos expertos en la fe es todo especulativo, porque nadie, absolutamente nadie, sabe las razones precisas por las cuales él fue removido. Todo lo que están diciendo es especulativo.
Y lo que están haciendo principalmente es lo siguiente, esta es la estrategia de ellos, presentar a este obispo como esta oveja totalmente inocente, víctima del Papa Francisco, víctima de el supuesto modernismo que está tomando posición de la iglesia y no hablan con honestidad. Y ese tipo de honestidad es el que yo quiero presentar en el día de hoy y compartir con ustedes, por lo menos un poquito más de honestidad. Y quiero comenzar diciendo que este obispo, en mi opinión, es un gran ser humano. Obviamente es una persona que ama a la iglesia, es una persona que ama su fe cristiana, es un obispo que ha dado años y años de trabajo y entrega a su rebaño. Pero eso significa que este obispo es perfecto, que no ha cometido errores, que no ha dicho cosas imprudentes, que no ha hecho cosas imprudentes. No, hermanos. Aunque no sabemos 100% las razones por las cuales él fue removido, porque ese reporte, esa investigación no ha sido compartida con absolutamente nadie, se ha mantenido en estricta confidencialidad. Bueno, nosotros sabemos que este obispo ha hecho cosas que son incorrectas. Y hoy pues quiero compartir con ustedes varios ejemplos. El primer ejemplo que quiero compartir es que este obispo, al igual que ese grupito de ultraconservadores que mencioné anteriormente, se ha dado la tarea de llamar al Papa Francisco hereje. Y ustedes me perdonan a mí, pero un obispo le debe total y completa obediencia al Papa. Total y completa obediencia. Y no les corresponde a un laico y mucho menos a un obispo decir que el Papa es hereje. Este obispo se ha dado la tarea, como otros ultraconservadores en la iglesia, de regar y promocionar la idea de que el Papa Francisco es hereje. Ese es el problema número uno de este obispo. Y eso está mal. Un obispo le debe 100% de obediencia al Papa Francisco. Y como estableció el octavo concilio ecuménico, no le corresponde a un obispo determinar que el Papa es hereje. La iglesia tiene un proceso por el cual eso se determina y no le corresponde a nadie, ni a un obispo, ni mucho menos a estos laicos que están llamando al Papa hereje, de decir que el Papa es hereje. Por lo tanto, si este obispo que le debe obediencia al Papa decide llamarle al Papa hereje, usted puede entender cómo el Papa llegó a la conclusión que él debe ser removido de su oficio como obispo. Yo no estoy condenando al obispo Strickland, yo no estoy tratando de justificar que lo removieron, pero estoy tratando de presentar la otra cara de la moneda que aparente y alegadamente estos apologistas católicos eh, ignoran totalmente. No hablan de nada de eso, no lo presentan, no lo discuten. Cuando hablan del obispo Strickland, lo que hace es presentarlo como esta ovejita víctima del Papa Francisco. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, déjenme compartir con ustedes algunas de esas evidencias, porque aquí tenemos que hablar con evidencia, porque si no también caemos en la especulación. Voy a compartir con ustedes este video que he traducido al español utilizando subtítulos, donde este obispo está participando de un foro de vida, un foro pro vida en Roma, y en esa conferencia, en ese foro, él es uno de los presentadores. Y él comienza su presentación leyendo la carta de un supuesto amigo que tiene. No identifica quién es. La persona lo identifica, él identifica a la persona anónimamente, pero describe a esta persona como un gran católico, comprometido con su fe, que ama la fe católica. Y lee la carta que ese individuo le envía al obispo Strickland, a él. Y cuando usted escucha lo que él dice, usted se da cuenta de lo que él
está tratando de hacer. Está tratando de emitir juicios en contra de su propio jefe, del Papa Francisco, llamándolo hereje. Así que le voy a poner el video y quiero que lo escuchen y luego de escucharlo vamos a regresar. Have a letter from a dear friend, deep believer, a lover of our Lord Jesus Christ, a true disciple, a lover of the church, a lover of the Petrine office and every aspect of our Catholic faith, as Christ has ordained the Catholic Church. I share it because it's not just to me, it's to all of us. This letter simply begins, Francis is an expert at producing cowards. Again, my friend, speaking to me, but I believe to all of us. Would you now allow this one who has pushed aside the true Pope and has attempted to sit on a chair that is not his define what the church is to be? As for the beast that was and is not, it is an eighth, but it belongs to the seventh, and it goes to destruction. And yet this usurper of Peter's chair has counted life as naught, for he has endangered souls by proclaiming that they are justified before God, as they are, with no need of repentance. And he has welcomed those who glorify abortion, and has offered to no correction, thereby counting the lives of all those babies who have perished in this manner as nothing. Play nicely while Francis proclaims the devil's voice to be the voice of the Holy Spirit. The streets of Rome are now littered with cowards. Hopefully you'll agree that that letter from a friend that I've just shared reminds us this part of our walk. For every one of us here, men and women, clergy, laity, all of us, this is a very challenging portion of our Emmaus walk. Bueno, ahí lo tienen. De la boca del mismo león. Este obispo está leyendo esta carta que contiene acusaciones y defamaciones en contra del Papa Francisco y está compartiéndolo con las personas porque dijo, como ustedes escucharon en el video precisamente, dice, esta carta me la enviaron a mí, pero realmente yo pienso que es para todos nosotros, ¿verdad? Y entonces él comienza a leer estas acusaciones y comienza a decir que el Papa Francisco es un antipapa, que el Papa Francisco le ha robado el trono, le ha usurpado el trono, la silla de San Pedro. Él dice también que él ha promovido la voz del diablo como la voz del Espíritu Santo. Claro, él no lo está diciendo, pero está leyendo la carta, una carta que fue enviada a él privadamente para su propio conocimiento, para su propio uso privadamente, pero él determinó por su propia cuenta de compartirla públicamente. Una carta que va dirigida a él privadamente, él la comparte públicamente. Y comparte todas estas difamaciones del Papa. Y ni una sola vez en ese momento, ni una sola vez, él corrige esas acusaciones y esas difamaciones del Papa. Por implicación, como mínimo, por implicación, él está de acuerdo con estas opiniones. ¿Por qué? Porque las presenta como algo beneficioso para todos nosotros. Por eso comparte la carta y dice explícitamente, esta carta me la enviaron a mí privadamente, pero creo que no solamente me habla a mí, sino que nos habla a todos nosotros, como si fuera beneficioso para todos nosotros el estar de acuerdo con estas difamaciones en contra del Papa. Y luego termina al final del video que estaba en una pequeña distorsión diciendo que este es pues parte de nuestro caminar en Emaús, comparándonos con esa situación bíblica, con esa historia bíblica donde Jesús se le aparece a estas personas y revela la verdad de esa redención que ha ocurrido en el Calvario. Este es nuestro caminar, ¿verdad? Pero no corrige su contenido. Y ese contenido es sumamente irrespetuoso, es sumamente difamatorio, es, porque no tengo otra palabra, es demoníaco. Y repito, no corrige el contenido. ¿Qué hace? Simplemente dice, bueno, esto me lo enviaron a mí, pero creo que no tan solo me habla a mí, sino que nos habla a cada uno de nosotros. Hermanos, si eso no es razón para remover
a este obispo. No sé qué más sería, porque no puede haber un obispo que le deba suma y completa obediencia al Papa y que a la misma vez esté promoviendo este tipo de opiniones irrespetuosas y difamatorias en contra del Papa. No funciona de esta manera. Ese es su jefe. Es como si usted tuviera un trabajo y usted se fuera por la calle en las redes sociales a hablar pestes de su jefe. Obviamente usted no puede esperar que su jefe lo mantenga en su posición. No, hermano, cuando usted regrese a la oficina, no se sorprendan que lo van a botar de su puesto. Es lo mismo que está ocurriendo aquí. Pero el asunto aquí es peor, porque no tenemos que hablar de implicaciones, vamos a hablar directa y completamente de realidades más directas. Este obispo también puso un mensaje en su cuenta de Twitter, que ahora se llama X o X, y en ese texto él dice lo siguiente, se los voy a poner para que ustedes lo puedan leer y tengan la certeza de lo que le estoy diciendo. Él dice, se lo estoy traduciendo, pero aquí está, en inglés, y usted puede hacer su propia traducción. Usted dice, por favor, permítame aclarar sobre esta persona que se llama Patricio Coffin, quien ha retado la autenticidad del Papa Francisco. Si esto es cierto, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que el Papa Francisco es Papa, pero es tiempo para mí decir que yo rechazo el programa suyo, el programa del Papa, su programa de socavar el depósito de la fe. Yo rechazo su programa de socavar el depósito de la fe. What? ¿Qué? O sea, usted como obispo está diciendo que el Papa Francisco, el vicario de Cristo, su jefe, tiene un programa para socavar el depósito de la fe, para destruir, para rechazar, para hundir, para eliminar el depósito de la fe. Mire, usted tiene realmente pantalones. Tiene pantalones. Tiene pantalones. Si usted es tan atrevido como para decir una cosa así, sin esperar consecuencias por parte del Papa, bueno, pues entonces usted o está loco o se hace. Porque repito que un obispo nunca debe hablar así de su jefe, a quien le debe completa y suma obediencia. Pero esto no termina aquí, hermanos. Esto no está aquí nada más. Este mismo obispo llama al Papa hereje en una carta que fue escrita el 29 de julio de 2022. Y les voy a poner aquí unas imágenes de esa carta que aparece en una página muy famosa entre los ultraconservadores que se llama LifeSite News. Es una página que los invito a no visitar ni se molesten de ir, porque, bueno, a menos que usted quiera aprender cómo odiar al Papa y odiar eh, la liturgia que tenemos del Novus Ordo. eh, si usted quiere ser antipapa, vaya y visite esa página. Pero ellos publicaron hace tiempo atrás esta carta. Esta carta fue enviada al Papa Francisco y en esta carta ellos acusan al Papa de hereje y lo hacen a raíz de una carta apostólica que escribió el Papa que se llama Desiderio Desideravi, que es una carta que habla sobre las personas que reciben la comunión y cuáles son las condiciones en ciertas situaciones comprometedoras o difíciles de entender. En fin, no voy a hablar de esta carta apostólica en estos momentos, quizás haga un programa sobre ella, porque pienso que es importante corregir las malas interpretaciones de esa carta apostólica que han surgido. Pero el punto que estoy tratando de establecer aquí es que esa es la carta apostólica sobre la cual un grupo de sacerdotes, pero mayormente laicos, se dieron a la tarea de escribir esta carta, algunos doctores y supuestos teólogos de la iglesia, para condenar al Papa Francisco por ciertas cosas que él dijo allí,
que si usted se toma el tiempo de leer la carta apostólica, usted se da cuenta que es totalmente un trastorno de lo que el Papa Francisco está tratando de decir. Pero, en fin, esta carta llama al Papa hereje. Y en esta carta se le acusa al Papa de ir en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Se le acusa al Papa de ir en contra de lo que la Iglesia siempre ha enseñado sobre quienes pueden recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Les voy a poner unas imágenes aquí para que ustedes puedan ver este documento. Como van a ver, está en español, fue traducido por esta página que no tan solo quiere militantes anglosajones, pero también quiere militantes latinos, y por eso se dieron la tarea de traducir esta carta, esta crítica donde llaman al Papa hereje. Bueno, como pueden ver en esta carta comienza a criticar la carta apostólica del Papa Francisco, que eh, fue escrita el 29 de junio del 2022. Y quiero corregir, esta carta fue enviada al Papa, o por lo menos tiene la fecha del 16 de septiembre, unos meses después. La fecha que di anteriormente de la carta no es correcta. La fecha correcta es el 16 de septiembre de 2022. La fecha de la carta apostólica Desiderio Desideravi es del 29 de junio del 2022. Entonces ellos toman una parte, una sección, la sección número 5 de esa carta apostólica, y comienzan a condenarla y a criticarla. Esa sección dice, y esto fue lo que el Papa Francisco escribió: el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de su palabra. Estas personas, incluyendo el obispo Strickland, que fue uno de los que firmó la carta, condenan esa sección, ignorando el resto de la carta, sino simplemente enfocándose en esa sección, y dicen: el significado natural de estas palabras, esta es la condenación que hacen, es que la única condición para que un católico reciba dignamente la Sagrada Eucaristía es la posesión de la virtud de la fe, por la cual uno cree la doctrina cristiana como divinamente revelada. Y ellos siguen diciendo: además, en la carta apostólica como un todo se guarda completo silencio sobre este tema esencial del arrepentimiento del pecado para recibir dignamente la Sagrada Comunión. Aquí lo que ellos están tratando de decir es que la carta dice que para usted recibir la comunión tiene que tener fe, que es lo primordial, es lo más importante. Y los críticos, eliminando totalmente las otras secciones de la carta, ignorando totalmente esas otras secciones, dicen: eso está mal, porque no es solamente la fe, la persona tiene que estar arrepentida de sus pecados. Bueno, si usted lee la carta con detenimiento, es obvio que el arrepentimiento es parte de ese proceso. Usted adquiere la fe. ¿Por qué? Porque usted se arrepiente de sus pecados y acepta la fe cristiana para seguir viviendo su vida. Pero bueno, esa es la crítica que ellos hacen. Pero aquí es donde se convierte en un problema. Cuando ellos dicen lo siguiente: este significado natural contradice la fe de la Iglesia Católica. En palabras, te están diciendo que lo que el Papa dice contradice a la Iglesia Católica. Pero se pone peor. Escuchen. La tesis de que la fe es la única condición para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía fue condenada como una herejía por el Concilio de Trento. ¡Wow! Le están diciendo al Papa hereje. Le están diciendo lo que usted está diciendo, que no es lo que realmente le está diciendo, porque están simplemente sacando un pedacito de la carta apostólica y condenando ese pequeño pedazo sin darle ningún tipo de atención al resto de la carta apostólica, y peor aún, interpretando la carta de una manera anti-Francisco en vez de interpretarla a favor de Francisco, como usted puede hacer con cualquier pasaje bíblico. Yo puedo tomar un pasaje bíblico y puedo, no sé, puedo criticar a la iglesia utilizando los mismos pasajes bíblicos que utilizan los protestantes para condenar a la iglesia católica y al Papa. Esos mismos pasajes yo los puedo utilizar para enaltecer al Papa, para decir cosas grandes del Papa. El punto aquí es que las personas pueden utilizar cualquier tipo de
de referencia y hacer con ellos lo que le dé absolutamente la gana, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Eso es así, es una verdad. Y están aquí haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para llamar al Papa hereje. Y la carta sigue diciendo lo siguiente. El Papa Francisco ha indicado por sus acciones y palabras previas que sostiene la tesis expresada por el significado natural de las palabras de desiderio desideravi citadas antes. O sea, primero te dicen, esto es lo que dice el Papa, y esto que dice el Papa contradice la fe católica, y esto que dice el Papa es considerado una herejía por el Concilio de Trento, y estamos del punto de vista que el Papa está haciendo exactamente lo que el Concilio de Trento condenó como una herejía. ¿Y esto lo dice quién? Este obispo. Este mismo obispo. Y quiero compartir otra parte de esta carta, un poco fuera de contexto porque no puedo leer la carta aquí completa, pero para que ustedes vean la actitud anti-Francisco, la actitud de condenación extrema por parte de las personas que escribieron esta carta, que incluye al obispo Strickland. Miren lo que dicen ellos en una parte de esta carta. Dicen, el Papa Francisco públicamente ha expresado su acuerdo con las condenadas opiniones de Lutero. O sea, le están llamando al Papa Francisco Lutero. Le están diciendo que él es como Lutero, que él cree y promueve las opiniones condenadas de Martín Lutero, el gran hereje del cristianismo, que divide a la iglesia en 1517 y a raíz del cual nace el protestantismo. Ese hereje que se llama Martín Lutero, para estos escritores, incluyendo al obispo Strickland, es para ellos. Este hereje es el Papa Francisco. Imagínense ustedes. Entonces, lo que quiero tratar de decir aquí, y quiero estar claro, es que estas presentaciones que están haciendo las personas de que, ay, el pobre obispo Strickland, pobrecito, mírenlo, él reza el rosario aquí, y miren cómo van, y habla con las personas acá, y mira lo bonito que habla. Todo eso es cierto. Él tiene muchas virtudes. Nadie está diciendo, nadie está sugiriendo que él es una mala persona. Pero sí, lo que no te dicen es que hay una serie de evidencias que demuestran que hay razón, por lo menos aunque nadie tiene acceso a ese reporte de investigación que se hizo sobre él y las razones específicas por las cuales fue removido. Y precisamente en una entrevista reciente, el obispo Strickland dijo que el Vaticano le dio una lista larga de muchas razones por las cuales él fue despedido. No sabemos ni siquiera una razón de esa lista larga que el mismo obispo Strickland ha admitido, recibió del Vaticano. A pesar que nadie sabe todo eso, pues comienzan a presentarlo a él como esta víctima, esta pobre víctima del lobo del Papa Francisco, que, bueno, lo ha removido porque es malo, porque es hereje, porque promueve herejías. Pero no, hay que enseñar las dos caras de las monedas. Hay que ser justo. El obispo Strickland no es una mala persona. Ha sido un siervo de Dios, pero lamentablemente es una persona confundida. Es una persona que se ha dejado confundir. Precisamente yo creo por muchos de estos ultraconservadores que están dentro de la iglesia, muchos de los cuales son amigos de él, personal, él mismo lo ha dicho. Y no quiero nombrar nombres aquí, pero los que siguen, como sigo yo, estas redes saben exactamente de quién estoy hablando. Hay una serie de personajes radicales en YouTube que tienen sus canales y son muy populares dentro de un sector pequeño de la iglesia y muy dañino. Y esas personas son muy amigos del obispo Strickland. Y yo creo que él lamentablemente ha sido confundido por ellos, se ha dejado manipular y a raíz de esas manipulaciones y esa confusión ha comenzado a decir groserías del Papa Francisco, ha comenzado a decir cosas difamatorias, ofensivas, porque llamar al Papa hereje es lo peor que usted puede hacer. Con esto quiero terminar haciendo un último punto. Mi último punto es el siguiente, hermanos. Eh, Tengan cuenta con lo que leen.
tengan cuenta con lo que escuchen. Yo tengo respeto por aquellas personas que leen estos documentos y llegan a sus propias conclusiones, aun cuando dicen, bueno, a raíz de haber hecho los estudios y las investigaciones, concluyo que el Papa Francisco es hereje. Tengo un poco de respeto por esas personas, porque por lo menos, si es cierto, han hecho algo, han tratado de entender las cosas. Pero no tengo ningún tipo de respeto por aquellas personas que no han leído absolutamente nada, que saben absolutamente nada de nada y simplemente dependen de las opiniones de los demás. Pero haya usted leído o no leído, la realidad es que no nos corresponde a nosotros llamarle al Papa hereje. No te corresponde a ti llamar al vicario de Cristo herejes. Es como si yo dijera que Jesús es hereje, ¿verdad? Bueno, el Papa Francisco es representante de Jesús en la tierra y al usted llamarlo hereje, usted, aunque usted no lo sepa, se está separando de la iglesia porque el Papa es la cabeza de la iglesia. El Papa Francisco tiene un rol magisterial. Y cuando él está tratando de enseñarnos, usted no puede aceptar esas enseñanzas si usted lo considera a él hereje. Entonces tenga mucha cuenta con lo que usted dice, con lo que usted hace, con lo que usted promueve, con lo que usted le dice like, porque algún día va a tener que darle cuentas a Dios. Y si usted no ha leído nada y no sabe nada y simplemente está dependiendo de las opiniones de dos o tres pelagatos, como dicen en mi país, de dos o tres individuos que están por ahí muy famosos, con muchos seguidores, insultando y difamando al Papa, bueno, usted va a tener que darle cuenta a Dios, porque usted está dependiendo de las opiniones de otra persona. Usted no tiene criterio propio, ¿verdad? Pero aún teniendo criterio propio, lo que nos corresponde a nosotros no te corresponde a ti, no es tu labor, no es tu responsabilidad llamarle al Papa hereje. La iglesia tiene todo un proceso para determinar si el Papa está incurriendo en herejías. Y no consiste en tu opinión personal, consiste en el proceso que la Iglesia ha determinado y que ese octavo concilio ecuménico, del cual debo hacer un video, habló, para que podamos entender cómo exactamente eso ocurre. Mientras tanto, ¿qué nos corresponde hacer? Orar, orar por el Papa porque, como dije anteriormente, no es una persona perfecta, puede cometer muchos errores, pues nos corresponde orar por él. Bueno, con esto los dejo y bueno, he estado debatiendo si abro o no los comentarios porque, ay Señor, cada vez que abro los comentarios, la barbaridad de insultos que recibo es increíble. Entonces a veces me da ganas de simplemente hacer estos videos y cerrar los comentarios, pero saben que los voy a dejar abiertos para que aquel que quiera insultarme lo pueda hacer. Aquí debemos respetar las opiniones de todo el mundo, pero si tú aprecias al Papa, si tú amas al Papa Francisco, comparte tu amor en tus comentarios. Y sobre todo, y más importante aún, ora por él, porque él necesita de tus oraciones. Y él nos ha pedido precisamente en estos días, en el mes de noviembre, nos pidió que oráramos de manera especial a él. No podemos serle fiel a la iglesia si creemos que el Papa es hereje. No sé a qué tipo de iglesia usted pertenece. Si cree que es católico, a la misma vez que piensa que el Papa es un hereje o el peor Papa en la historia del mundo. O sea, eso no te corresponde a ti, ni me corresponde a mí. Sí, es cierto, él no es perfecto, pero ningún Papa lo ha sido. Es un trabajo muy, muy duro, muy difícil y por lo tanto debemos orar por él. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.